Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Diana Daza y les damos la bienvenida a otro seminario web. El día de hoy con este tema de Supply Chain and Internet of Things. Tenemos el gusto de que nos acompañe Diana Angulo, experta en el tema. Ella es ingeniera industrial, especialista en logística y Executive MBA con 12 años de experiencia en la coordinación y gerenciamiento de logística y cadenas de suministro en industrias como operadores logísticos, automotriz, consumo masivo y salud. Actualmente está como gerente de desarrollo de negocios para el pilar de soluciones de cadena de suministros e Internet de las Cosas para SAP, región norte de Latinoamérica y Caribe. Diana, buenos días. Hola, muy buenos días, Dianita. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, ya para comenzar puntuales, esperamos 5 minuticos para que tuviéramos una audiencia muchísimo mayor, que veíamos que estaba entrando bastante gente, pero vamos a dar inicio de manera puntual. Como les estaba comentando Dianita, el día de ver todos los temas de cadena de suministros que se enfocan en Internet de las Cosas. Es una sesión donde vamos a interactuar o vamos a tener temas más enfocados a casos de uso y cómo hoy la digitalización y la transformación digital está impactando en los nuevos modelos de negocio que tenemos en los diferentes tipos de industria. Entonces, me van avisando, ahí van a tener un chat si tienen algún problema, si tienen alguna pregunta. Yo espero que estén viendo bien la pantalla, irse relacionando conmigo a través del chat, buenísimo para yo saber que están viendo bien, que me están escuchando bien, y bueno, y pues que la sesión va a ser obviamente bastante valiosa. Bueno, entonces para empezar, voy a centrarme, nosotros en SAP con Stefanini tenemos como una segmentación de industrias y lo que yo voy a hacer el día de hoy es tratar de abarcarlas todas con los mejores ejemplos que podemos poner en cada uno de los pilares que ya vamos a ver de cómo está conformado nuestro portafolio de Internet de las Cosas. Para esto, entonces, voy a empezar hablando de qué hacemos o cómo vemos nosotros el Internet de las Cosas. Internet de las Cosas es una nueva tecnología o es como una nueva filosofía que lo que hace es conectar tres cosas importantes. La primera son los procesos de negocio, empezar a modelar y estructurar nuestros nuevos negocios con base a las nuevas tendencias que hoy se tienen, como por ejemplo la personalización que nosotros como consumidores exigimos al mercado. ¿Qué sucede en este tipo de situaciones? Nosotros hoy en día tenemos tanta facilidad y acceso a cualquier negocio que podemos hacer hasta un pedido o un domicilio de un mercado en nuestra casa. Y nos hemos puesto tan exigentes y el mercado se ha vuelto tan flexible que ya, por ejemplo, podemos tener temas como pedir nosotras las mujeres un lápiz de labio, un labial, con un color específico. Yo lo que puedo hacer es tomar la foto del color que yo quiero mi labial, por ejemplo, y enviarlo vía web o vía aplicación a la empresa que me lo manufactura en 3D, ¿sí? Y ellos, con base a identificación de color o algo parecido a Learning Machine, lo que pueden hacer es identificar cuál es exactamente la tonalidad que yo quiero y fabricarme mi producto, ¿vale? Entonces, están empezando a cambiar los negocios, están empezando a cambiar las necesidades de los consumidores y hoy en día tenemos que ser muchísimo más flexibles en cadenas de suministro. ¿Qué más conectamos? Conectamos las cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo estuviera trabajando y en un clima cálido o en una estación ya de 40 grados en algún sitio, estuviera en verano, y tengo un aire acondicionado en mi casa y antes de salir de la oficina puedo activarlo, yo lo que puedo hacer es, bueno, dentro de media hora estoy en la oficina, prendo mi aire acondicionado para que cuando yo llegue mi casa esté fresquita, ¿sí? Entonces podemos empezar a tener de una vez la conexión con las cosas, con las máquinas de manera remota. Y la gente también, porque sin gente no existen las compañías y sin gente no podemos, digamos que establecer este círculo que Sab Leonardo nos está indicando para poder tener una transformación digital óptima. Cuando hablamos de Internet de las Cosas, hablamos de tres pasos principales a través de varias tendencias que nosotros tenemos en tecnología
como lo que hablábamos ahorita de Machine Learning, tenemos todo el tema de analíticos, tenemos temas de Big Data, que en este momento es uno de los principales problemas que tenemos que empezar a resolver para entender a nuestros consumidores y entender cómo nos estamos moviendo en este mundo globalizado, ¿vale? ¿Qué hacemos? Tenemos datos de sensor que pueden ir anclados a una máquina, que pueden ir anclados a una persona, y toda esa información que esté recolectando el sensor, como por ejemplo vibraciones, temperaturas, tiempos, ¿sí? Es procesado a través de diferentes plataformas en tiempo real para que cuando yo ya tenga mi generación, mi alerta, mi información por medio de un indicador, pueda tomar una decisión de manera inmediata y solucionar el tema que se me esté presentando en cualquier proceso de la cadena de valor, ¿vale? Si ustedes están viendo aquí bien mi pantalla, si vamos en real time, deben estar viendo un mapita. Ese mapita que nosotros tenemos ahí son todos los dispositivos que a hoy, 2018, se encuentran conectados en el mundo, ¿sí? Y si ustedes están, digamos, en países como Latinoamérica, en Latinoamérica podemos ver que no tenemos tanto avance como si lo tiene, por ejemplo, una Europa o un Estados Unidos. Y aún así no hemos llegado al punto cumbre que se supone que va a llegar hacia 2020, donde vamos a tener más de 20 billones de dispositivos conectados, ¿vale? Entonces, aquí podemos empezar a ver cómo estamos nosotros poblándonos de activos y dispositivos que están conectados vía streaming o vía Wi-Fi. Por ejemplo, lo que yo les estaba hablando ahorita, monitoreo del hogar. Yo lo que puedo ver es a qué temperatura están, qué humedad tiene en mi casa, ¿sí? Y puedo tener todos estos de manera remota para poder llamar a un técnico, para poder saber qué es lo que está pasando, si se está inundando, si se me quedaron las luces prendidas, si se me quedó el gas encendido y poder tomar acción inmediata. Aquí hay otro ejemplo más bonito y es que, por ejemplo, por acá en Sudáfrica, yo tengo conectado a un tiburoncito. Puedo tener la información de ese tiburoncito y puedo empezar a establecer cuáles son esas rutinas o ese comportamiento que tiene ese animalito en determinado sitio o por temporadas o dónde come o cuándo se aparea, ¿sí? Entonces, todo en el planeta puede estar absolutamente controlado para que nosotros podamos hacerle un seguimiento pertinente. Este es otro ejemplo donde, no sé si conozcan la aplicación, yo puedo ver en tiempo real cómo están los vuelos y hasta puedo empezar también a definir esos parámetros de las rutas que tengo para tomar una ruta aérea o un aterrizaje en cierto punto. Aquí en Emiratos Árabes, en Dubái, yo ya sé por dónde llegan los aviones y qué tráfico puede tener cada una de esas rutas aéreas para conocer volúmenes de tráfico que existe en la región, ¿vale? Miren, Sudamérica tiene un tráfico muy bajito a comparación de lo que tiene Estados Unidos y todo el sector de Emiratos. ¿Qué información adicional puedo tener en este momento si yo cliqueara uno de esos avioncitos? El avioncito me muestra cuál es la empresa, cuál es el recorrido, a qué altitud va, a qué velocidad va, ¿sí? Número de pasajeros, cantidad de carga. Puedo conocer absolutamente toda la información que necesito para obtener la información de ese vuelo. ¿Dónde se encuentra? Bueno, ahorita estamos hablando de temas o hablamos de un tema importante que es la industria 4.0. Cuando hablamos de esto, estamos empezando a hablar de sistemas ciberfísicos. Hablamos de una revolución industrial que comenzó con agua, vapor, empezó a transformarse un poquito más hacia la electricidad, luego hacia la robótica. Pero cuando hablamos de sistemas ciberfísicos, empezamos a hablar de temas como, por ejemplo, la NASA, que tiene en la Estación Internacional un sistema de almacenamiento, ¿sí? Pero cuando yo necesito suplir o reabastecer alguno de mis insumos, pues yo no tengo un tiempo, tengo un lead time supremamente largo para poder abastecerlos. Entonces, lo que tenía la Estación Internacional era un sistema de bodegaje inmenso donde tenía múltiples piezas y obviamente un stock de inventarios elevadísimo porque no sabíamos que se iba a dañar. Hoy lo que hace la Estación Internacional es decir, Houston tenemos un problema, y si Houston tenemos un problema es, le estoy enviando la pieza que necesito, y lo único que yo estoy guardando son insumos y materias primas, no producto terminado. Y desde Houston
mandan a imprimir a la impresora que tiene, en la impresora 3D que tiene la estación internacional y puedo obtener el real insumo que necesito sin necesidad de estar almacenando producto terminado, ¿sí? Entonces son ya tecnologías un poco más avanzadas y donde podemos optimizar y reducir muchísimos costos a lo largo de la cadena de suministro, por decirlo así en este ejemplo. Bueno, voy a mostrar unos ejemplos que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado. Eh, por ahí andan diciendo que la industria hotelera está muriendo o tiene una competencia muy grande, porque la competencia hoy en día son todas las casas o todas las camas que están disponibles en el mundo. Cuando una persona se va, se marcha, sale por un tiempo o sencillamente tiene una habitación adicional, puede ponerla en renta y prestar el servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La industria hotelera le echa la culpa a muchas aplicaciones como por ejemplo Airbnb. Pero el problema no es ese, el problema es que Airbnb, a pesar de ser una plataforma que nos permite hospedarnos, tiene buenos precios y además tiene una disponibilidad de ubicaciones muchísimo más amplia a la que tiene un hotel, ¿sí? Blockbuster, le echan la culpa de que desapareció por Netflix. Netflix fue, los buscó, les dijo que se aliaran, ellos les dijeron que no, y obviamente empezaron a perder mercado porque Netflix cobra muy barato para yo poder ver las películas cuando yo quiera. Si se me pasan o si las puedo dejar en pausa, las puedo tomar cuando yo quiera y no tengo ningún cargo por no entregar la película. Hay varios temas con los minoristas. Ahora se está viendo lo que hablábamos ahorita de los domicilios, esas entregas a casa, por ejemplo, con drones que está viendo Amazon. Es un servicio adicional donde ya la gente tiene o puede estar en su casa y recibir la mercancía, ¿vale? La idea no es que desaparezcan esos minoristas, sino que puedan tener un muchísimo mejor servicio y hacer que nosotros como clientes, como consumidores, tengamos una mejor experiencia. Amazon no es el minorista más grande que hay en el mundo. El minorista más grande del mundo es la suma de Amazon y de eBay y es una empresa que se llama Alibaba. Sí, Alibaba es una de las compañías orientales que tiene mejor logística en su cadena de suministros, ¿sí? Para tiempos de entregas a nivel mundial. Uber, el famosísimo Uber, igual, no es que sea la empresa de taxis o que sea una plataforma, aquí en Colombia todavía vivimos, y creo que en la mayoría de países latinoamericanos vivimos todavía con el tema de que no han podido legalizar Uber. ¿Qué sucede? Uber presta un mejor servicio, nos garantiza dejarnos en la puerta de la casa, ¿sí? Mientras que un taxi es limitado, no nos dejan ahí, nos cobran las tarifas que quieren. Entonces, es siempre enfocado al nivel de servicio que las empresas empiezan a morir cuando salen competencias. Ahora, es muy importante que nosotros estemos viendo que nuestra competencia directa no está al lado. Por ejemplo, eh, eh, yo no sé si se acuerdan de Nokia. Nokia desapareció, por decirlo así, del mercado porque no estuvo pendiente de un competidor. Él pensaba que el competidor era Motorola, LG, que tenían los mismos dispositivos móviles, pero nunca estuvo pendiente, por ejemplo, de un fabricante de línea blanca, de neveras, de electrodomésticos, de televisores, ¿sí? Que era Samsung. Y en ese momento Samsung empezó a abarcar un montón de mercado, posteriormente llegó todo el tema de Apple y ya se empezó a crear un nuevo modelo de negocio y se empezaron a crear competencias totalmente diferentes donde menos no lo imaginamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante y por qué tengo yo este panel que les estoy mostrando acá de redes sociales en tiempo real? Es porque nosotros tenemos que aprender a censar esa demanda o a entender, a analizar ese mercado. ¿Y cómo tenemos que analizarlo? Con data estructurada, que es la que nos llega a nosotros de nuestros puntos de venta, de nuestras tiendas, de nuestros mayoristas, de nuestros minoristas, de nuestro sistema POS. Pero adicionalmente tengo que contemplar qué se está diciendo por redes sociales. Si yo tengo un cliente que está insatisfecho y pone una queja por Twitter o por Facebook, ¿sí? Muchas de las personas, si tiene muchos seguidores, muchas de las personas van a empezar a mirar y van a empezar a dejar ese servicio de lado porque sabe que tiene malas recomendaciones. Y eso lo que hace es impactarnos en una demanda diaria, ¿sí? Nosotros cuando hacemos ciclos de Sales and Operation Planning los hacemos hacia 12 meses con una visualización de 6, pero con una planeación de 3, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es dejar ese día a día, cómo nos impacta en la compañía,
el atender mal a un cliente. Entonces, hoy ya existen soluciones, que es parte de lo que vamos a ver, de cómo hacemos para censar este como consumidor y poder entender qué es lo que necesita, qué le disgusta y cómo nos puede afectar en el día a día nuestro comportamiento de ventas. Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a transformarnos digitalmente? Van a cambiar tres cosas. Modelos de negocio, por ejemplo. Hay una empresa que se llama Kaiser Compressors y esa empresa lo que hacía era fabricar compresores y venderlos en el mercado. Hoy en día ellos siguen fabricando los compresores, pero resulta que ahora no los venden, sino los alquilan. Van, los ponen en el sitio y lo que hacen es cobrar el aire. Ya no cobran por el compresor, sino por el aire que estén utilizando y que vaya pasando a través de ese compresor para todos los procesos de manufactura que lo necesiten, ¿sí? Entonces, el modelo de negocio cambió de ser una empresa de producción a ser una empresa prestadora de servicios, ¿vale? Entonces, nos toca empezar a tener en cuenta que hoy nuestros modelos de negocio pueden empezar a cambiar o que tienen que empezar a cambiar con base a esas necesidades del consumidor. Procesos de negocio, igual, si yo empiezo a cambiar ese modelo o si empiezo a ver que mi consumidor se vuelve más personalizado, más customizado, más exigente, tengo que hacer que mis cadenas de valor y mis cadenas de suministro sean muchísimo más flexibles para yo poder brindar esa atención en el menor tiempo posible, como decimos nosotros por ahí, los ingenieros industriales o logísticos, en el tiempo correcto, en el sitio correcto, en el momento correcto, ¿sí? Pero adicionalmente hoy hay un tema adicional que es el dispositivo correcto. ¿Por qué? Porque yo ya puedo comprar por web, puedo comprar por movilidad, puedo acercarme a una tienda, puedo acercarme a una gran superficie y ese canal por donde yo estoy atendiendo, yo estoy llegando como cliente, debe ser medido para yo poder tener un balanceo de mi red. Y por último, mis esquemas de trabajo. Hoy en día hay actividades que yo tengo que realizar en sitio, pero se está volviendo mucho el trabajo de casa, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo esta presentación desde mi casa, estoy hablando con 30 personas que se encuentran conectadas, ¿sí? Eh, y aún así sigo siendo y dando la eficiencia que necesita mi compañía, ¿vale? Entonces, todos esos esquemas de trabajo, toda la eficiencia de las personas dentro de sus labores, también está cambiando con la digitalización. Bueno, cuando nosotros hablamos de SAP Leonardo, estamos hablando de un conjunto de soluciones que están enfocadas en estas celditas que ven que están en color amarillo. Todo el tema de Machine Learning, de blockchain, de Big Data, analíticos, ¿sí? E Internet de las cosas. Pero resulta que nuestra cadena de suministros está apalancada por toda esta información. Una cadena de suministros hoy, una cadena de suministros digitalizada, ya no puede operar si yo no tengo estas tecnologías, ¿sí? Si yo quiero estar a la vanguardia del mercado, necesito empezar a gestionar la cantidad de datos que puedo recolectar de él. Y procesos como la planeación, como la innovación y desarrollo de productos, como la logística, ¿sí? Como todos esos temas ambientales que se están viniendo ahora también legales, tenemos que estarlos midiendo, ¿vale? Entonces, todo el tema de SAP Leonardo, ese portafolio, nos está ayudando a tomar todas estas mediciones a lo largo de la cadena de valor. Bueno, cuando nosotros hablamos de Internet de las cosas, ya más detalladito, hablamos de 6 pilares, ¿vale? Voy a presentar cómo se lee ese portafolio. Está dividido en 4 partes. La primera parte por donde voy a empezar es el SAP Leonardo Edge. Y el Edge es el que nos permite hacer toda la gestión de los datos vía streaming, ¿vale? Cargar esa información y tener la frecuencia con la que yo voy a sacar esa información. Adicionalmente, el Edge me permite gestionar todos los protocolos de seguridad y me permite transformar los datos en información, lo más importante. Posteriormente tenemos un tema que se llama SAP Cloud Platform o HANA Platform y él es el que nos permite consumir la información, ¿sí? Es esta plataforma la que la consume, la extrae, la estructura, la deja en un repositorio para que nosotros podamos analizar esa información y también predecir qué es lo que puede suceder para tomar decisiones oportunamente.
Cuando hablamos del foundation que está ahí sobre el platform, ese foundation me permite tener toda esa analítica o todos esos KPIs para poder tomar las decisiones. Y arriba tenemos 6 pilares, que es lo que llamamos el SAP Leonardo Internet of Things Bridge. Ese bridge son todas las aplicaciones, todas las interfaces que nosotros podemos tener para obtener la información y poder manejar el software o la aplicación de cada una de las líneas que les voy a presentar. Bueno, el primero de ellos se llama Connected Products. Cuando hablamos de Connected Products, hablamos de temas que van muy enfocados sobre todo a la industria de CPG, ¿sí? Los ejemplos que yo voy a dar ahorita o los casos de uso se lo pueden imaginar para cualquier proceso de la cadena de valor, de la cadena de suministros sobre todo, va más pegado a la cadena de suministros, pero pónganse a soñar. Yo aquí solamente voy a dar ejemplos, pero ustedes pónganse a soñar con qué me gustaría tener en mi compañía. El primer ejemplo que les voy a dar es un ejemplo de neveras, ¿listo? Entonces yo les voy a ir contando a través de esta demo qué es lo que va a suceder. Entonces, nosotros aquí tenemos una primera interfase donde estamos viendo varios de los activos que yo puedo tener conectados en mi red. Entonces, en este momento tengo neveras, tengo vending machines, tengo herramientas que andan por ahí en el mercado. ¿Qué veo yo acá? Puedo empezar a establecer o puedo listar cuáles son todas mis neveras que hoy encuentro en el mercado y puedo filtrar por las que me generan alerta. Si yo tengo 3.000 activos, yo no voy a querer ver mis 3.000 activos, sino quiero ver aquellos en donde tengo que pararle bolas por algún caso, ¿sí? Por alguna mala gestión. Yo lo que estoy haciendo es entrar en uno de esos activos que me generó alerta y empezar a ver todo su recorrido. Voy a poner aquí pausa. ¿Qué estoy viendo yo de esta nevera? Estoy viendo cuándo la encienden y cuándo la apagan. Me doy cuenta que durante el día está encendida, pero durante la noche está apagada. Puedo ver la temperatura promedio de funcionamiento, ¿sí? Más o menos 7 grados. Puedo ver la apertura de puertas. ¿Por qué es importante la apertura de puertas? Porque nosotros, cuando estamos en consumo masivo, nunca podemos medir cuáles son esas ventas perdidas que tengo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a ir a comprar una gaseosa en alguna tienda y el señor no la tiene, ¿sí? Si el señor a mí no me reporta que fueron a comprar esa bebida, yo no lo estoy tomando como mi demanda real y estoy perdiendo venta. Y estoy planeando mi demanda de una manera incorrecta, porque mi demanda es mayor, ¿sí? Entonces, si yo no tengo bien la información o no tengo un buen canal de comunicación para ver esas ventas perdidas en punto, pues ahí ya estoy dejando el negocito con un margen menor. Ahora, ¿cómo las medimos? Las medimos cuando tengo pedidos sin atender. Esa es la forma como lo hacemos hoy en día, ¿vale? Entonces, podemos empezar a determinar, si yo tengo un inventario de mi nevera de 100 unidades, pero le abrieron 120, estoy dejando seguramente de vender 20 unidades, ¿vale? ¿Qué más puedo ver? Puedo ver las notificaciones de la persona, dónde se encuentra, ¿sí? El estado en que yo tengo esa máquina y adicionalmente puedo empezar a ubicar todas mis máquinas dentro de un mapa, ¿sí? Yo puedo tener una vista de mapa para saber dónde tengo mis activos, qué volumen estoy manejando yo cada uno de los sectores. Yo sé que le vendo más al sector del norte que al del sur o cómo se están comportando por regiones mis productos. También puedo empezar a hacer análisis específicos. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es viendo las temperaturas. Él me está diciendo que tengo una alerta en esa región por una máquina específica que está a 18 grados centígrados. Si yo tengo bebidas, si mi negocio es un negocio de bebidas, para mí no es importante si el señor paga en la noche, ¿sí? Él prende en la mañana y vende mi producto fresco. Pero si yo tengo cárnicos o si tengo un helado, ya haber problemas. Entonces, este control de temperatura, yo lo que hago es decir, ok, la temperatura no es correcta, necesito empezar a conectarme con el tendero y ver qué solución le vamos a dar, ¿sí? De allí yo ya empiezo a programar un esquema de mantenimiento que lo vamos a ver más adelante. Bueno, el otro ejemplo que tengo acá pendiente es vending machines. Es un ejemplo muy similar, pero en este caso yo ya no voy a estar pendiente de mi máquina. Yo lo que voy a estar pendiente en este momento de mi vending
es del inventario que tengo dentro de cada una de esas máquinas que estoy poniendo en determinados puntos para atención. Igual puedo ver mi mapa y puedo ver cuántas de ellas están ubicadas por cada uno de los sectores para saber cómo se mueve, ¿sí? Dónde tengo que atender y además cuáles son esas alertas que se me están generando. Yo me voy a centrar nuevamente en las alertas, veo dónde está ubicada y desde aquí empiezo yo a determinar cuáles son esos inventarios que tengo que reponer. ¿Qué sucede? En esta máquina yo tengo 3 productos que están en ceros, ¿sí? Que deberían tener un stock mínimo por el consumo que tiene por lo general esa máquina. Y lo que hago es empezar a determinar cuándo voy a rutearla, ¿sí? Entonces empiezo a mirar si esa máquina vale la pena ponerle una persona a que vaya a reabastecerla o me espero un tiempito adicional porque, por ejemplo, tengo un sustituto y ese sustituto me puede dejar un tiempo más sin que yo mande a hacer la reposición. Entonces, lo que yo hago es que veo que mi máquina tiene una falencia en inventarios. Yo ya tengo un ruteo con otra aplicación que se llama Transportation Management. Y en ese ruteo yo veo que ya, pues ya tengo unos puntos definidos, pero que van a estar en ese sector donde se encuentra mi máquina. Entonces lo que le digo es, no, ven, yo me acabo de dar cuenta que esta máquina necesita unos ítems, por favor, ve, me suministras, me dejas el stock mínimo, me dejas el stock máximo, como yo lo quiera definir, e inclúyemelo dentro del ruteo para poder ir a visitar y tener al cliente satisfecho. Tengo otro ejemplo que es de herramientas, también muy similar. ¿Yo qué hago? Lo que tengo es un proceso en donde tengo en arriendo ciertas herramientas en el mercado, pero como son herramientas manuales, pues son de muy fácil movilización, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero ver es dónde se encuentran esas herramientas, ¿sí? Si salen de alguna geocerca, porque si están en un proyecto, yo sé que esa herramienta tiene que estar en ese proyecto y no tiene por qué estar en otra ciudad o no tiene por qué estar en otra región. Entonces, lo que puedo hacer es hacerle ese seguimiento a mi herramienta para saber que permanece en esa geocerca. Y también lo otro que puedo hacer es empezar a determinar cómo se comporta o cuál es el uso que le dan. Por ejemplo, aquí lo que me está diciendo es que me está generando 2 alertas. Una de ellas porque tiene la batería muy baja, donde yo ya tengo que empezar a reponerla para que no se quede sin utilizar. Y lo otro es que en algún momento salió ese activo de ahí. Entonces yo tengo que comunicarme con la persona o con mi cliente para empezar a determinar por qué mi herramienta no se encuentra dentro del proyecto asignado. Hay otro tema, y esto también lo podemos extender hacia el cobro. Yo puedo tener una herramienta por la que cobre el mes de uso, ¿sí? Y me vale X dólares. Pero resulta que ellos no la usan, yo igual sigo ganando. O lo otro que puedo hacer es, dependiendo del uso que le den a la herramienta, no solamente en horas uso, sino en la eficiencia en cómo la manejen y en el cuidado que le den, le puedo establecer una tarifa a mi cliente, ¿sí? Entonces yo puedo empezar a buscar modelos de negocio que me lleven a tener una mejor rentabilidad en el mismo. Bueno, cuando hablamos de activos conectados, nos enfocamos un poco más en lo que es mantenimiento. Hoy nosotros ya no hablamos de un mantenimiento correctivo, sino hablamos de un mantenimiento preventivo, ¿sí? Perdón, predictivo. Cuando hablamos de mantenimiento predictivo, la idea de ello no es estar apagando incendios, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a que, se paró la máquina de línea, ya no tenemos esta línea para producción, tenemos que hacer un turno adicional, o se incendió por allá algún activo, o tenemos una torre de energía que no está funcionando, entonces salimos a tratar de arreglarla. No, nosotros aquí lo que tenemos que hacer es tratar de enfocar esas cuadrillas o esos equipos de trabajo a que van a ir a arreglar algo que posiblemente se va a dañar en el tiempo, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros cuando hablamos de mantenimiento predictivo, por lo general creamos esquemas o programas en donde vamos diciendo, bueno, yo por lo general tengo que esta máquina se daña cada 3 meses, ¿sí? O tengo otra que ya es más viejita y tengo que hacerle revisión mensual. Pero resulta que muchas veces estamos cometiendo errores y esa máquina que yo tengo que visitar cada 3 meses no vale la pena visitarla cada 3 meses, vale la pena visitarla cada 4, ¿sí? Entonces, esos recursos que yo tengo asignados a esa máquina revisándolas podrían estar en una que me va a fallar mañana. Entonces, la idea es poder empezar a tener todo ese tiempo de vida del producto para empezar a predecir cuándo se me va a dañar
y no solamente para un esquema de mantenimiento, sino cuáles son esos insumos o esos repuestos que yo tengo que tener almacenados para poder darle satisfacción o reposición inmediata al activo para que no se me pare línea, para que mi negocio siga marchando. Cuando nosotros hablamos de digital twins, digamos que estos temas de mantenimiento van muy pegados a lo que es producción, lo que es maquinaria. Yo lo que hago son dos esquemas. El primero de ellos es cuando yo hablo de desarrollo. Puedo empezar a crear en un mundo digital mi producto físico, ¿sí? Y cuando yo empiezo a crearlo de manera digital, empiezo a verle todos los defectos, empiezo a censarlo porque puedo ponerlo digamos, en un tipo de encuesta donde la gente diga, uy, a mí me encantaría estos zapatos, pero digamos que con una suela más acolchada o de un color verdoso, o ¿sí? Empezar a censar la demanda con un modelo digital. Y lo otro que yo puedo hacer son correcciones de mis productos que ya están actualmente, ¿sí? Empezar a enfocarme también en esas mejoras continuas o en ese proceso de calidad, en donde yo lo que hago es esa transformación de producto antes de sacarlo a producir. Entonces, hago todas las mejoras conforme lo que me va diciendo mi consumidor, lo esquematizo y cuando ya tenga mi producto, sepa que es funcional, ya empiezo a producirlo para evitarme costos adicionales de producción. Hay un ejemplo en manufactura que es el de Harley Davidson, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esta compañía, es un ejemplo que nos gusta dar porque ellos, ¿qué hicieron? Ellos empezaron a tener ventas por web, ¿sí? Uno diría, bueno, yo comprar mi moto por web cuando quiero ir a mirarla, quiero ver qué juguetes tiene, qué accesorios tiene, uno le piensa complicado. Pero ellos, ¿qué hicieron? Empezaron a crear su página web y cuando la gente ingresa, empieza a armar su motocicleta. Entonces se le va mencionando, bueno, cuál chasis quieres, de qué chasis puede ir determinado exhausto, puede ir determinado manubrio, va haciendo como todas las restricciones conforme lo que tú vas armando, ¿sí? Y te va dejando de manera funcional esa moto con todos los accesorios que requieres. Entonces tú mismo fabricas tu moto y cuando ya le das comprar, los proveedores empiezan a llegar justo a tiempo a la fábrica de ensamble, empiezan a ensamblar, a pintar, a acomodar la motocicleta a tu gusto y ya en vez de fabricar la motocicleta que antes ibas y pedías en una tienda que te duraba 21 días mientras mandaban con el proceso de compra, fabricación, etcétera, ahora se demora 6 horas, ¿sí? Entonces es un gran ejemplo de lo que es la digitalización o la transformación digital hoy en día. Este caso, el que les acabo de comentar de Kaiser Compressors, también cambió todo su modelo de negocio, ahora presta servicios en vez de fabricar solo productos. Y les voy a poner un video, yo les agradecería si me pueden en el chat o por alguno de los canales, si están escuchando, ¿sí? Y si lo están escuchando. Si no, yo lo que hago es compartírselos o contarles qué está pasando en el video. El audio está en inglés, no es tan importante, creo que todo lo que van a ver es bastante explícito, entonces igual yo al final hago un resumen para que se entienda qué vimos en el video. It's bright and early Monday morning. There's already a lot of pressure to start the week, as an issue with one of the main compressors has been detected. Based on predictive maintenance calculations and models, the vibration profile indicates that a bearing will fail soon. Carl, a maintenance planner, gets a real-time alert about this. He pulls up a detailed view of the compressor and knows exactly what needs to be done since total cost, vendor reliability, total production impact, and risk KPIs have already been calculated for him. It turns out that compressor part 78A needs to be replaced. To speed things up, the system has already searched and selected the best vendor who can deliver the part on the same day. Perfect! The alert is also triggered to the safety manager and facility manager. Based on geofencing and qualifications needed for the task, a notification is also sent to Jeff, the senior maintenance technician who is outside the facility. Upon entry, Jeff's certificates are automatically verified and approved. His start time is logged, and he gets a helpful reminder about the safety equipment needed. Jeff gets a real-time update of the entire facility, as well as his jobs for the day. Not only that, he receives recommended procedures to help him perform each job better.
What's more, the system automatically prioritizes his work by scheduling and routing him to the first job to be completed. This enables Jeff to work as efficiently as possible. Jeff is warned of potential fall hazards to ensure his safety at all times. As he completes his jobs, Jeff gets an alert that part 78A has arrived and is ready to be installed. He also receives step-by-step directions to the compressor's location. Once there, Jeff gets a notification that his safety permits have been approved and the isolation process is complete. Jeff also receives background information on the compressor so that he's equipped to begin and execute the repair work successfully. He scans part 78A, which launches the Asset Intelligence Network. This gives him interactive instructions of the entire replacement process, but he still has a few questions. So Jeff gets in touch with the manufacturer, who walks him through the process on the spot. Because of this real-time connectivity, Jeff completes the installation smoothly and on time. The job is done, and workflows are triggered for approving and performing the lockout-tagout process with the safety officer. Jeff feels like improvements can be made to all compressors using the same part and submits a change request. As Jeff wraps up his day, he gets an update that his jobs have been confirmed along with his schedule for tomorrow. Ending the day on a positive note, Carl and Jeff are pleased to find out that they are being rewarded 500 team points for a job well done. Bueno, entonces, mantenimiento predictivo, lo que hace es empezar por medio de sus modelos a generar unas alertas de posibles mantenimientos o de fallas que ya se hayan presentado. Analiza cuál puede ser el impacto en producción, cuáles pueden ser esos riesgos. Analiza cuál es la parte a reemplazar para poderla mejor proveedor, ¿vale? Él me da cuál es el lead time, cuál sería el mejor en cuanto a calidad, costo, precios y tiempos de entrega. Me informa posteriormente cuándo me llega a inventario esa parte para yo poder ir a realizar mi mantenimiento. Me esquematiza todo mi tema de seguridad industrial. No te acerques a ese punto si no tienes guantes, gafas, el chaleco, etc. Y me tiene un tiempo propuesto mientras me desplazo y ejecuto la tarea. Me dice cómo debo llegar al sitio, escaneo el sitio donde voy a hacer el mantenimiento y él empieza por medio de un manual paso a paso a explicarme cómo hago mi tarea. En caso de que yo me vea bloqueado, lo que puedo utilizar es la colaboración. Por ejemplo, si yo me quiero conectar con la persona, con el fabricante de esa pieza, ese fabricante puede estar conmigo en línea dándome las instrucciones o dándome ciertos parámetros para yo poder hacer el mantenimiento o la reparación. Y una vez esté ok, lo que yo hago es seguir viendo mi schedule, mis tareas que tengo para el mismo día, para el día siguiente, y tengo una calificación que se le da a recursos humanos por haber efectuado bien la tarea, ¿sí? Entonces tengo un montón de aplicaciones que están sincronizadas, pero me permiten manejar todo el esquema de mantenimiento en un solo modelo, tener toda la medición de lo que yo requiero. Cuando nosotros hablamos de Connected Fleets, ya se preguntarán, ¿las flotas son no activos? Sí, pero cuando hablamos de flotas, hablamos de temas o de activos que están en movimiento, ¿sí? Yo puedo tener desde una bicicleta, una moto, mi montacargas, no sé, tractores, que puedo hacerles el seguimiento y puedo ver su comportamiento. ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos, por ejemplo, temas de análisis de flota. Yo, por ejemplo, soy una empresa de seguros y lo que quiero saber es si X persona maneja cierta velocidad a 120 kilómetros y otra mantiene la velocidad promedio de 60, ¿qué seguro debo cobrarle sabiendo que una tiene mayor riesgo de accidentalidad y la otra no? Puedo tener en vivo, por ejemplo, para flota de transporte, cuál es la velocidad a la que maneja el conductor, cómo toma una curva, ¿sí? A cuánto revoluciona el vehículo, porque a mí me sirve saber cómo están utilizando mis vehículos y qué tanto quieren los activos que yo les estoy brindando para trabajar, cuánto me está consumiendo de gasolina, de llantas. En Colombia se roban la gasolina, se roban las llantas, entonces empezar a tener todo ese seguimiento con un solo panel, ¿vale? O también para esquematizar temas de mantenimiento. Por ejemplo, aquí yo puedo ver la temperatura del vehículo, del motor, ¿sí? Si necesita algún tema de mantenimiento, cambio de aceite, etcétera, yo lo puedo ver.
puedo ver dónde están mis vehículos, puedo también tener esquemas de tráfico y rutas para poder enviar mis vehículos y puedo, por ejemplo, acá tenemos un caso de uso en una empresa, lo que hacen es medir todos los montacargas que están al interior de sus operaciones. Entonces ellos eligen, puede ser por modelo, puede ser por centro de distribución, puede ser por los que estén en el turno, eligen el grupo de activos que quieren analizar y miran, por ejemplo, cuál es ese rendimiento, cuál es ese performance que tiene, el porcentaje de utilización que se les está dando dentro de la operación, cuáles son esas horas que mantienen operando y cuáles son esos costos operativos que podría tener. Puedo mirar cuál es el mínimo, el porcentaje, el máximo y empezar a determinar cómo hago para optimizar mis operaciones. Yo aquí tengo un videíto que les voy a mostrar rápidamente, donde puedo ver cómo está mi operación, cómo se van moviendo mis montacargas en tiempo real, cuál de ellos es más eficiente, que lleva mejor carga, cuántos recorridos hace, cuál es el más efectivo dentro de mi operación. Puedo ver temas para hacer mantenimiento también, por ejemplo, predecir cuál es el que más se le agota la batería o cuándo tengo que comprar una batería nueva, porque ya mi equipo lleva mucho tiempo con esa batería y ya por más que la cargue me dura, tiene un ciclo de vida corto. Y también puedo analizar cuáles son esos puntos que se han detectado incidentes para empezar a mejorar el layout de mi centro de distribución, ¿sí? Poner factores de seguridad en cada uno de ellos para poder hacer que mis recursos trabajen de manera eficiente y obviamente bajo todas las condiciones y esquemas de seguridad industrial. Cuando hablamos de infraestructura, hablo, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, en donde se implementaron sensores para poder ver cuándo en las lluvias se iba a inundar cierta zona, ¿sí? Entonces, ellos lo que hicieron fue empezar a medir cuáles eran esos niveles para poder empezar a abrir o cerrar esclusas dependiendo del volumen de agua que hubiese en todo el torrente o el acueducto, ¿sí? Y con esto empezaron a evitarse las inundaciones que por lo general se presentaban en invierno en la ciudad de Buenos Aires. Entonces tienen todo sincronizado. Otro tipo de ejemplos que les puedo mostrar en infraestructura es el tráfico, ¿sí? No solamente consta de tener unos semáforos inteligentes que a medida que vayan viendo cuál es el tráfico que va pasando, vayan determinando el tiempo, sino adicionalmente yo puedo crear un esquema para ver toda mi ciudad. Puedo empezar a ver cómo se comportan mis buses, cómo se comportan el metro, cómo es el tráfico en ciertas estaciones, por ejemplo, de un Transmilenio, ¿sí? O del mismo metro. ¿Dónde están los puntos donde se utilizan las bicicletas? ¿Qué volumen de gente pasa por ahí para yo saber cuántas bicicletas debo poner en cada punto? O dónde me las están recibiendo y dónde me las están dejando. Y puedo tener todo mi esquema de transporte de la ciudad en una sola plataforma. Cuando yo hablo de Connected Markets, me enfoco sobre todo a temas de agribusiness. Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo acá es ver cómo está mi campo o cómo tengo esos cultivos dentro de mi esquema, dentro de mis terrenos. Y puedo empezar a analizar no solamente las cosechas que yo manejo, si por ejemplo aquí papa, maíz, etcétera, sino también cuáles son las actividades que le debo realizar a cada uno de mis cultivos. Entonces, por ejemplo, acá voy a mirar, bueno, una actividad determinada, en dónde las estoy realizando y el mismo color me dice si ya están listas para cosechar o si debo hacer alguna actividad, por ejemplo, de riego, ¿sí? O debo sembrar o qué debo hacer. Entonces, yo lo que hago es también sincronizarme con la analítica predictiva del clima. ¿Por qué? Nosotros hace 4 meses estuvimos en una empresa de azúcar y resulta que lo que yo tengo que estar, yo dependo de la caña que me salga, pero yo nunca voy a saber qué tipo de caña es. Si yo empiezo a refinar mi azúcar, pues yo no voy a poderme devolver un vaso para dejar un azúcar menos refinada. Puedo transformarla hacia refinar, pero no puedo tener, por ejemplo, que es un azúcar morena. Entonces, lo que no empezar a analizar aquí es de cada uno de esos espacios que yo tengo dentro de mi cultivo, qué tipo de caña me podría salir o cuándo me sale determinada caña con una cierta predictibilidad del ambiente. Lo otro que yo puedo hacer aquí es empezar a determinar qué tan rentables son cada uno de mis cultivos, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, si mi negocio de las papas me da muchísimo más que lo que me da el negocio del maíz, empiezo a estructurar y empiezo a cambiar todos mis terrenos para hacer que pueda satisfacer la demanda que viene en el mercado, ¿sí? Entonces empiezo a jugar con esos terrenos para poder satisfacer unos clientes. ¿Qué más puedo ver? Puedo ver en el tiempo cómo hice o cómo trabajé un terreno en específico, un campo en específico. Yo sé qué tipo de cosecha tengo, pero puedo ver un histórico de cuando hice, por ejemplo, la cosecha, cuando hice el riego, cuando hice el rocío, cuando sembré, cuando fertilicé, y puedo empezar a hacer esos análisis o esas correlaciones de ambiente versus tareas realizadas. Lo otro que también puedo ver, si yo sincronizara, por ejemplo, aquí flota, puedo ver todos los vehículos que hacen, por ejemplo, la recolección de mi cosecha hacia la planta, ¿sí? Esa flota. Puedo ver un vehículo que está haciéndome mi cosecha, puedo ver el vehículo que está haciendo mi riego y puedo tener todo sincronizado en un mapa. Y para terminar, tenemos un tema que se llama Connected People. De Connected People hay varios ejemplos. Este que les estoy mostrando se refiere a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con o, por ejemplo, con hacer un picking en una bodega, ¿sí? Lo que yo hago ahí es, me pongo mis gafitas, tengo un listado para hacer el picking y con mis dos manos libres puedo ser muchísimo más eficiente en la recolección de mis productos para poder despachar, ¿sí? O en el mantenimiento, él me va dando mi paso a paso y yo con mis dos manos libres puedo empezar a ejecutar y hacer mis labores y mis actividades sabiendo que tengo una aplicación que me está guiando en lo que yo estoy realizando. También vemos temas de conexión, por ejemplo, en hospitales, ¿sí? O en cuidado en casa. Yo lo que puedo hacer es poner un sensor, puede ser en las máquinas, donde él me diga, bueno, ya le falta, tengo que suministrarle la medicina, o tengo que suministrarle el suero, o la tensión de este señor se me bajó, o algún inconveniente, ¿para qué? Para que el esquema que yo tengo de médicos en atención, por ejemplo, de urgencias o de cuidados intensivos, de igual manera como tratamos los activos, vayan al paciente que realmente lo necesita y no estén consintiendo a otro que da un tiempito más de espera, por decirlo así. Cuando hablamos, por ejemplo, de home care, lo que hacemos es, bueno, hay personas que necesitan cuidado en casa, oxígenos, balas de oxígeno, medicamentos, y yo lo que puedo crear es saber cuándo o qué tanto me va a durar el medicamento hacia esa persona para yo crear un ruteo para que yo pueda ir a suministrar esos medicamentos en un orden, en un tiempo determinado y poder tener satisfechos a mis clientes en sus casas con el medicamento que necesitan. ¿Listo? Básicamente esos son los 6 pilares que nosotros tenemos o manejamos de Internet de las Cosas. Como les digo, por favor sueñen. Aquí en mis datos les estoy dejando mi correo, mi celular. Con confianza escríbanme, llámenme, comuníquense también con Stefanini. Estamos propensos a escucharlos, a atenderlos, en empezar a soñar con ustedes. Dentro de estos temas de Internet de las Cosas son unos pocos casos de uso que ya están viéndose, pero cualquier cosa que ustedes quieran conectar o cualquier sueño que tengan al interior de la organización es lograble. Los desarrollos que hay que hacer con estas plataformas son muy fáciles de manejar. Entonces, abro para preguntas. Nos quedan unos cuantos minuticos, como 5 minuticos de la charla. Espero que les haya agradado y bueno, lo que necesiten, aquí estoy. Ok, Diana, muchas gracias. Pues esperamos la participación de los asistentes. No sé quién quiera manifestar alguna duda o pregunta. Pues aprovechemos a Diana Angulo como experta en este tema. Julián Santanilla tiene una pregunta. Vamos a darle el micrófono. Julián, buenos días. Sí, buenos días. Nuestra Diana, tengo pues Hola. algunas dudas acerca de SAP Leonardo o IoT. Sí. Pero te quería preguntar era si requiere previamente que esté SAP Business instalado o alguna versión de SAP o se puede o solamente implementar SAP Leonardo aparte. Sí, no necesitas ninguna plataforma adicional. Lo único que sí necesitaríamos es algo que sea cloud, ¿sí? Pero no tienes que Mm, conectarte. Ahora, si quieres tener data del ERP, podemos extraer data del ERP, pero no tienes que tener absolutamente nada de SAP ni de otro proveedor.
puedes instalar solito con los Ok. tres componentes. Nosotros te daríamos el componente de HANA, el pedacito que requieras, la aplicación y los sensores los compramos por medios de otros terceros, pero igual dentro de todo el paquete, pues nosotros ofrecemos el servicio, ¿no? Ya. Ok. Así es. El costo, bueno, ya el costo depende del número de usuarios o del número de núcleos del servidor. Bueno, si es cloud, El costo, no. El costo sí se paga un servicio por ser cloud, pero sí. realmente lo que se cobra son, nosotros definimos cuáles son las métricas que tú quieres tener. Entonces, por ejemplo, tú me dices, quiero analizar vibraciones, temperatura y humedad, por decirte algo. Tres. Y lo otro que hacemos es definir con qué frecuencia. Entonces tú me dices, quiero que me esté enviando información cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada hora, ¿sí? Para que tú seas eficiente en tu proceso, tú defines cada cuánto quieres que te lo envíe, o cada segundo, cada 5 segundos, y con esa información y con ese sizing, nosotros ya podemos empezar a determinar de cuál sería la tarifa. Ah, ok, perfecto. Ese sería, Gracias. no, con todo gusto. ¿Les gustó? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Creo que por aquí hay una. Voy a mirar aquí en el panel. Bueno, sí, si Alberto tiene una pregunta, tienes el micrófono para que nos facilites tu inquietud. Alberto, cancelado, buenos días. Buenos días. Hola. Te escuchamos. Ok. No, pues mi pregunta básicamente es en salud, específicamente con IoT. ¿Qué Ujú. experiencias ha tenido reales en el mundo con respecto a ese tema? Y en Ujú. caso ustedes tienen, si la compañía tiene cálculos de ese retorno de inversión de adquirir estas nuevas tecnologías. Sí, mira, Gracias. nosotros en cada uno de los casos, como todas las empresas son una huella digital, todas son totalmente diferentes. Nosotros siempre presentamos business case, casos de negocio asociados a cada compañía. Lo que hacemos es hacer un levantamiento, ver cuáles son esos estados financieros que ustedes tienen y analizar el impacto que tendrían con la implementación y cuál es ese beneficio asociado cuando ustedes lo empiecen ya, cuando ya tengan la salida en vivo. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos ese caso individual en todas las implementaciones. No tenemos, pues obviamente hay un dato de benchmark que te lo puedo averiguar, pero si necesitas el tuyo, con gusto lo hacemos. Y sí, también tenemos ya casos de uso. Hay uno muy bonito que se hizo en Sudáfrica, no, en Namibia, y allá lo que se empezó a desarrollar fue una aplicación en donde las personas podían empezar, digamos, hay un virus, está el Zika, ¿sí? Y lo que puedo hacer es empezar a ver si se propaga, por ejemplo, por medio del mosquito o se propaga por medio de o hay, digamos, algunas zonas que tienen un pastizal muy alto. Entonces, la gente desde su aplicación informa cuáles pueden ser esos sitios donde yo puedo encontrar o pueden ser propensos de propagar la enfermedad y toda la entidad sanitaria y toda la reguladora va al sitio, hace el levantamiento de información, lo estudia y obviamente toma todos las medidas para evitar propagarla, ¿sí? Hay otro que estamos trabajando, no se está vendiendo en este momento, pero te lo voy a mencionar, y es poder empezar a hacer el cuidado de niños, pero previniendo cuándo les va a dar como convulsiones, ¿sí? Entonces, empezar a leer su cuerpito y ver cuándo son esos síntomas para nosotros poder reaccionar y darle una atención en casa. O enviarle por la aplicación qué medidas debe tomar según los signos vitales que tenga, ¿sí? Para reaccionar en el momento. Eso se está haciendo. No es algo natural de IoT, sí está pensado para la que estamos prestando nosotros ahorita. Entonces estamos haciendo unos desarrollitos chiquitos para poder lograr esa funcionalidad.
Ah, ok, muchas gracias, Diana, muy amable. Con todo gusto. Ok, perfecto. No sé si alguno tenga alguna otra inquietud que Por aprovechemos. aquí, Ryan, pero ya acabó de salir. Ryan nos estaba pidiendo que le enviáramos el video que no se pudo ver bien. Tranquilos que la presentación va a estar publicada. Yo les voy a dejar igual los links de algunos otros videos que no mostré, pero que seguramente van a ser muy interesantes. Son totalmente distintos a lo que hablé, como para que puedan abarcar muchas más alternativas. Ujú. Así es, Diana, como siempre nosotros enviamos las memorias de estos seminarios porque entendemos que alguno de pronto haya perdido algún detalle, pues que pueda retomarlo en cualquier momento. Exacto. Y también aprovecho la oportunidad, pues uno para darle las gracias a Diana por su conocimiento, tiempo que nos dedica para transmitirnos esta información. Y también, bueno, perdón, acá hay una última pregunta de José Mauricio Cristancho. Esperemos para que quede resuelta. Ya le transmito, le permito el micrófono a José Mauricio. Buenos días. Buenos días, José Mauricio. Bueno, no sé si él de pronto tenga facilidad de transmitirnos su Sí, pregunta. ahora creo que sí, me están Ya, escuchando. Sí, 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 te oí. señora. Buenos días a todos, pues muy interesante el tema que están exponiendo y quiero saber si ustedes tienen alguna plataforma donde uno pueda entrar a hacer testing o verificar como las herramientas que tienen. Tengo en particular un proyecto de IoT que Sí. estoy trabajando y quisiera saber cómo interactuar con ustedes para eso. Sí, mira, nosotros tenemos, si quieres, donde puedes entrar, si quieres escríbeme un correíto, nos copias a Dianita y a mí, y yo te envío el link para que puedas hacer el testing y puedas ver todo lo que abarca, ¿sí? Ahora, si necesitas también que vayamos y miremos cómo qué tienes en arquitectura, nosotros vamos para poder optimizar y reutilizar lo que ya tengas ahorita. Ah, qué bueno, listo. Esa era mi inquietud, les agradezco mucho. Muy amable. No, con todo gusto. Listo, ok. Sí, entonces les comentaba, enviaremos las memorias del seminario. Finalmente encontrarán una encuesta, como siempre, para que evalúen nuestros seminarios, pues tener oportunidades de mejora. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos al último seminario que se realizará este año, que será el 12 de diciembre acerca de Tendencias 2018, el cual es un tema que aplica para todos, que estemos preparados. Muchos están en sus planeaciones estratégicas del próximo año, entonces creo que es un tema que puede aprovechar y que sea útil para sus compañías. Diana, muchas gracias por toda la información, por el Usted. tiempo que nos dedicaste y esperamos estar en contacto pues tanto con los asistentes como contigo para futuras dudas o lo que se presente para que podamos resolverla en conjunto y pues obviamente ser una solución para todas sus compañías. Así es, muchísimas gracias a todos y bueno, escríbanos que ahí estaremos nosotros atentos a atender cualquier necesidad. Así es, perfecto, feliz día a todos, muchas gracias por su tiempo y recuerden que este seminario quedará publicado, obviamente se lo enviaremos vía web nuevamente, les hago el recordatorio, feliz día para todos y gracias por su asistencia.